compañeros, el día de hoy le queremos explicar un ejercicio acerca de las derivadas direccionales. Este tema suele causar problemas en algunos al entenderlo, entonces hoy queremos explicárselo de una manera mucho más sencilla. Cuando hablamos de una derivada direccional, tenemos entendido que es la derivada más el ángulo, por lo tanto tiene dirección, entonces por eso se llama derivada direccional. La fórmula para hallar una derivada direccional consta en el gradiente de la función g de xy por el vector unitario. Teniendo en cuenta eso, el ejercicio de hoy, el enunciado nos dice hallar la derivada direccional de la función g con respecto a x y y, donde está x al cuadrado más y al cuadrado dentro de la raíz, en el punto P, siendo 3, 4, siendo 3 para x, 4 para y, en dirección del vector b, 3i menos 4j. Teniendo en cuenta esos datos, el primer paso a seguir es descubrir si el vector es unitario o si no, convertirlo a unitario. Entonces, para comprobar si el vector es unitario, tenemos que coger los dos términos, elevarlos al cuadrado y sacarle la raíz, y que esa raíz nos debe dar 1. Listo, entonces tenemos que coger los dos productos y elevarlos al cuadrado. Luego, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 da 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces no es un vector unitario. Entonces procedemos a convertirlo a unitario. La fórmula de vector unitario nos dice que el vector unitario está sobre el vector sobre la norma del vector. Entonces nos podemos ahorrar todo el paso haciendo. Ya tenemos la norma del vector, que es 5. Entonces tomamos el vector 3 sobre 5, menos 4 sobre 5. Entonces ya tendríamos lo que sería nuestro vector unitario. Continuando con el ejercicio, habíamos encontrado que el vector unitario era 3/5 y menos 4/5. Entonces vamos a proceder a comprobar de que esto sí nos da 1. Entonces tendríamos que sacarle la raíz elevándolos al cuadrado. Bueno, entonces teniendo en cuenta acá, entonces al elevar esto al cuadrado tenemos que 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25, por lo que seguimos acá. Al ver que tienen el mismo denominador, entonces raíz de, podemos unir el denominador, queda siendo el mismo, 9 más 16 queda 25 sobre 25, lo cual sería raíz de 1, y la raíz de 1 pues es 1. Continuamos con la fórmula del gradiente, que sería el gradiente por el vector unitario. Teniendo que el gradiente es la derivada de g con respecto a x, con la derivada de g también con respecto a y. Entonces, de esta función tenemos que hallarla con respecto a x y con respecto a y. Bueno, entonces teniendo en cuenta la fórmula del gradiente, que es la derivada de g con respecto a x y la derivada de g con respecto a y. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos utilizar una de las reglas de las derivadas, que es reemplazar la raíz por una exponencial. Entonces podemos escribir que g con respecto a x y y es x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 media, puesto que acá
todo esto está elevado a la 1 y la raíz es cuadrante, por lo tanto es 2. Entonces podemos plasmarla así. Para hallar la derivada, de g con respecto a x, pues utilizamos la regla de la cadena, que es la derivada del exponente por la derivada interna. Entonces hallamos primero la de x, que sería 1/2 de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos 1 por la derivada interna. Estamos hallando a x, entonces sería solo 2x. Con y, esto sería 0, entonces no tiene caso colocar. Entonces este simplifica con este y nos queda de que es x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por x. Esa sería la derivada de g con respecto a x. Bueno, continuando, ya tenemos la derivada de g con respecto a y. Entonces ahora hacemos el mismo procedimiento para hallar la derivada de g con respecto a y. Entonces tenemos de que 1/2 por x al cuadrado más y cuadrado a la 1/2 menos 1 por la derivada interna, que x al cuadrado es 0 más 2y 0. Entonces acá simplificamos 2 se van de g con respecto a de y, nos queda de que es x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1/2 por y. Ya teniendo el gradiente, que son las derivadas de g con respecto a x y a y, entonces continuamos con los otros procedimientos que nos indican el enunciado. Hallar la derivada direccional de la función g en el punto P. Teniendo en cuenta que el punto P que nos brindó el ejercicio es 3 en x y 4 en y, procedemos a reemplazarlo en el gradiente. Entonces, x al cuadrado, 3 al cuadrado, más y al cuadrado, 4 al cuadrado, elevado a la menos 1/2 por x, que es 3. Del mismo modo en y, x al cuadrado, 3 al cuadrado, y al cuadrado, 4 al cuadrado, elevado a la 1/2 por y, que es 4. Entonces, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, 16. Todo esto elevado a la 1/2 por 3 de x. Del mismo modo acá, 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16 elevado a la menos 1/2 por 4. Entonces, teniendo en cuenta 9 más 16, 25 elevado a la 1/2, todo esto por 3. Del mismo modo acá, 25 elevado a la menos 1/2 por 4. Al realizar esta operación tenemos que el gradiente nos da 0.6 en x y 0.8 en y. Bueno, teniendo ya el gradiente en valores numéricos, retornamos a la función original que nos indicaba que era el gradiente para el vector unitario. El vector unitario ya lo habíamos hallado al inicio del video, el cual nos dio 3 quintos, menos 4 quintos. Entonces, siguiendo la fórmula 0,6,08 por 3 quintos menos 4 quintos. Aquí recordamos la multiplicación de vectores que se hace término a término, x con x, y con y. Entonces 0,6 por 3 quintos y 0,8 por menos 4 quintos. Esta multiplicación nos da 0,36 menos, el menos de acá afecta al más de acá, entonces menos 0,64. Al operarlos así directamente, nos queda menos 0,28, que es el resultado del ejercicio. O sea que la derivada direccional de la función g en el punto P en dirección al vector B es menos 0,28, el cual sería la pendiente. Teniendo en cuenta ya los resultados hallados manualmente en el ejercicio, el cual fue menos 0,28, procedemos a comprobarlos mediante el programa Derive 6, el cual nos ayuda a resolver muchas de las operaciones matemáticas del cálculo, entre ellas los límites, derivadas, integrales, sumatorias.
Con ayuda del programa Derive también podemos sustituir las variables y los valores para que junto con el paso a paso nos den un resultado mucho más exacto. Entonces procedemos a hallar la derivada direccional de la función g en el punto P en dirección del vector b. Entonces, en primer lugar, vamos a comprobar si el vector 3i menos 4j es un vector unitario o por el contrario convertirlo a un vector unitario. Entonces, por lo tanto, primero debemos hallar la norma. Entonces, tendríamos que poner ambos factores al cuadrado y sacarles la raíz. Entonces ahí, teniendo ya la raíz cuadrada, le damos paso a paso. El resultado que nos muestra es un 5. Entonces, podemos notar que el vector no es unitario. Para convertir un vector a unitario, hay que colocar el vector sobre la norma de este vector. Entonces solo colocaríamos 3 sobre 5, que es la norma que hallamos del vector, y menos 4 sobre 5. A eso le volvemos a hallar la raíz, ambos elevados al cuadrado, y efectivamente el resultado fue un 1. Después utilizamos la norma del gradiente, la cual nos dice que es la derivada de ambas funciones con respecto a x, tanto como respecto a y. Después, estas se deben de multiplicar por este nuevo vector que hemos hallado. Entonces, la función es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, colocamos la raíz x elevado al cuadrado más y del mismo modo elevado al cuadrado. Entonces, esto le hallamos la derivada con respecto a x. Entonces le decimos que sí, la variable, empecemos con x, sí. Entonces le damos, ahí nos indica ya derivada por derivada, entonces le mostramos mostrar pasos intermedios. Nos muestra la regla de la potencia, que es la que aplica. Después de ello seguimos mirando los pasos a pasos que hace. Entonces, como tiene una suma, entonces separa las derivadas. Luego, la que no corresponde, la derivada de y con respecto a x, como no corresponde, va a quedar 0. Entonces va a quedar como resultado x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, después regresamos y con la misma función le volvemos a indicar hallar una derivada, esta vez con respecto a y. Entonces, ya vemos que como nos lo indica el enunciado, ya está con respecto a y. Volvemos a dar mostrar pasos intermedios, nos va a hacer lo mismo, que es una potencia. Entonces, vuelve y nuevamente utiliza la regla de la suma, separa las diferentes variables. Luego, como x no tiene nada que ver con respecto a y, entonces también tiende a 0. Entonces quedaría solo y cuadrado arriba. Entonces ahí la potencia baja 2 y la potencia de arriba se le resta. Entonces quedaría y sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ahora, como nos lo indicaba el ejercicio, hallar la derivada direccional, ya la hallamos, que fue lo que acabamos de hacer, en el punto P, que el punto P corresponde a 3 en x y 4 en y. Entonces, en los resultados de las derivadas que encontramos, vamos a indicar que vamos a sustituir las variables. X recibe un valor de 3 y Y recibe un valor
de 4. Entonces le damos sí. Entonces ahí nos va a mostrar cómo reemplazar los valores y le vamos a dar paso a paso. Entonces el primero fue 3/5. De igual manera, en el que nos dio en y, le vamos a dar sustituir variables, 3 en x, 4 en y nuevamente. Vamos a darle paso a paso y nos dio 4/5. Bueno, continuando con el ejercicio, ya teniendo hallados los resultados de la derivada direccional en el punto 3 y 4, entonces procedemos a ir a la pestaña del derive 6, en la cual nos indica en introducir un vector, que fue el vector que hallamos. Entonces acá nos dice la dimensión del vector, eso nos quiere decir de cuántas variables estamos hablando. En este caso el ejercicio solo nos indica dos variables, las cuales es x y y. Entonces le damos dos elementos, ¿sí? Entonces el primer elemento del vector que hallamos fue 3/5 y menos 4/5. Entonces le damos sí. Al tener este vector tenemos que hacer esta multiplicación con este otro vector que acabamos de hallar. Entonces tenemos que dar nuevamente en introducir vector y de igual manera dos elementos, que uno corresponde a x y uno corresponde a y. Entonces de igual manera en x está 3/5, pero en el caso de y está 4/5, en este caso positivo. Entonces tomamos este vector, le damos copiar, lo pegamos en la barra y de igual manera con el otro, copiar y pegar. Entonces ahí le damos en el chulo verde y él nos muestra la expresión. Entonces ahí le damos mostrar los pasos intermedios, nos deja que la multiplicación de esos vectores da menos 7/25, lo cual si le damos aproximar nos da menos 0.28, que era lo que nos había dado en el ejercicio manual.